noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, como siempre, en titulares. En noticia, Estados Unidos, a 100 días de las elecciones presidenciales, el complejo panorama político, social y sanitario del país aleja a Trump de un triunfo que hace 4 meses parecía inevitable. Las movilizaciones antirraciales no cesan, en particular en ciudades como Portland, a donde Trump envió el ejército para contener protestas, pero nada de eso ha sucedido. Analizamos todo este escenario. En noticia argentina, las evidencias judiciales ubican el caso de Facundo Astudillo como una desaparición forzada. Las hipótesis conducen a la policía de la provincia de Buenos Aires. En exigencia de verdad y justicia, habla el presidente Fernández, mientras que organizaciones de derechos humanos señalan que es un imperativo, como el caso de Santiago Maldonado. Tercer tema que es noticia en titulares, salimos de la frontera de América Latina, en noticia Irán e Irak. En un inesperado encuentro, el primer ministro de Irak y el presidente de Irán hablaron de estabilidad regional ante la alarma de la Casa Blanca. La reunión se da un día después que ambas naciones anunciaran una denuncia conjunta contra Estados Unidos por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani y el general iraquí Abu Mahdi al-Muhandis el pasado enero. Hechos que analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Estados Unidos. A solo 100 días de las elecciones presidenciales, continúan las protestas contra la brutalidad policial, especialmente en la ciudad de Portland, donde la presencia del ejército en las calles ha exacerbado los ya de por sí altos niveles de violencia. La revuelta social propiciada por la brutalidad policial y la evidente segregación racial no se detiene. Destacan las movilizaciones en la ciudad de Portland, Oregon, al oeste del país. Los manifestantes denuncian que la presencia de cuerpos policiales federales, en vez de apaciguar las acciones de protesta, son un catalizador para aumentar los enfrentamientos físicos en las calles. Al principio fue realmente salvaje porque en ese momento la gente estaba saqueando y prendiendo fuego a las cosas. Incendiaron el centro de justicia y por eso ahora está clausurado. Y luego todo se fue calmando, solo empezamos a marchar y ahora está volviendo a crecer porque tenemos a los federales aquí. Son gente que usa gases lacrimógenos, están secuestrando gente, están golpeando a la gente en las calles, están disparando a la gente, a cualquiera lo atacan con balas de goma a la cara, le quitan las mascarillas a la gente y les rocían gas pimienta. Ha sido bastante brutal. El enorme rechazo que genera la presencia de estos agentes federales llevó a que el Pentágono negara la utilización de miembros de las Fuerzas Armadas en Portland. Denuncias que, de acuerdo al secretario de Defensa, Mark Esper, se produjeron debido a que algunos federales utilizan uniformes parecidos a los de los oficiales militares. Vimos que esto tuvo lugar en junio, cuando hubo algunas fuerzas de orden público que usaron uniformes que los hacían parecer militares en apariencia. El secretario expresó su preocupación al respecto dentro de la administración, de que queremos un sistema donde la gente pueda diferenciarlos. No estoy al tanto de ninguna conversación directa con el Departamento de Seguridad Nacional sobre este despliegue en particular o sus operaciones particulares en Portland. Al menos hasta la semana pasada. De acuerdo al último sondeo publicado por The Washington Post y la cadena ABC, Joe Biden ostenta una intención de voto de 55 puntos contra apenas 40 para el presidente y virtual candidato republicano, Donald Trump. Según el mismo estudio, la aprobación de gestión de la actual administración habría caído de 43 a 39 puntos entre febrero y julio de este año.
Y seguimos sumando más de este panorama, como decíamos en titulares cuando empezábamos, en noticia, complejo escenario político, social y sanitario en Estados Unidos. Jorge Gestoso nos amplía desde Washington. Hola Jorge, muy buenas noches. Tenemos allí parte de ese panorama. Algo importante para destacar esta noche es la situación del COVID-19 en el país. Muy buenas noches de nuevo, adelante. Tatiana, justamente estuvo que apelar, no le quedaba otro remedio que poner el tema del COVID-19, del coronavirus, el presidente Trump, y salir a dar una rueda de prensa que hacía 3 meses que no lo hacía solamente sobre este tema, pero eso sí, sin ningún asesor desde el punto de vista médico y científico alrededor de él, solamente una orquesta de un solo miembro. Él, en definitiva, aceptó de que lo peor todavía podría estar por venir, de que es necesario el uso de mascarillas, de respetar el distanciamiento social, del lavado frecuente de las manos, de que en definitiva esto es lo que le puede estar costando precisamente la reelección. Estabas hablando tú de que estaba perdiendo con cifras realmente de 2 dígitos respecto a Joe Biden, y estamos a solo 6 semanas de que se empiecen a poder votar por correo con votos de ausencia en algunos estados. Faltan solamente 15 semanas para la elección y está haciendo agua en los 3 frentes de los temas más importantes, clave, neurálgicos del país, que es la pandemia, las relaciones sociales. Ustedes veían entonces la situación en Portland y también la situación económica. El presidente ha dado un giro de 180 grados en cuanto a su proyección esta noche o esta tarde aquí en la Casa Blanca, para tratar entonces de calmar los ánimos y tratar de atraer de alguna forma a los votantes que son de alguna forma indecisos o no están directamente afiliados con su base, porque está realmente en una situación dramática en donde su credibilidad está realmente en tela de juicio. Y a todo esto sumar algo pues que llama profundamente la atención con lo que nos estás contando de hoy, que aparece con el tapabocas, el barbijo, como se le conoce en otras partes, y pareciese entonces que todos los que están a su alrededor también tienen que usarlo de una manera como si fuese algo muy armado, como muy orquestado. No se ve espontáneo, como cualquier presidente que sale a hablar con los ciudadanos de su país, pero aquí parece todo como muy orquestado. ¿Hay alguna apreciación del público sobre ello, Jorge? Claro, hay un descreimiento total, Tatiana, porque cuando tú vives aquí, tú tienes a este individuo en donde a lo largo del día o a lo largo de la semana cambia de posición frecuentemente, miente de una manera que puede ser completamente comprobable, y entonces verlo en un tuit esta mañana en donde aparecía con una mascarilla, y eso mientras hacía el tuit en la mañana y sacó en la conferencia de prensa de un bolsillo y dice, yo también uso mascarilla. Bueno, en la misma mañana, en el hotel de Trump, que queda a 300 metros de la Casa Blanca aquí en Washington, él estuvo participando de un acto de recaudación de fondos y allí aparecía sin mascarilla. Es decir, es absolutamente, como tú dices, una escenografía montada para tratar de mostrar un mayor grado de sensibilidad, cuando este es el mismo presidente que, para salvar su pellejo, de acuerdo a los analistas, no olvidemos de que era el que trataba así apresuradamente a que se reabriera la economía. ¿Le acuerdas que incluso quería reabrir la venta el domingo de semana de Pascuas? Y después, apenas un mes después, bueno, hoy el pueblo estadounidense está pagando con vidas los platos rotos de un presidente que le torcía el brazo a muchos de los gobernadores de su propio partido, entre ellos los que están sufriendo más en este momento, que es la Florida, el gobernador Ron DeSantis, que sigue tratando de reabrir las escuelas
contra viento y marea, incluso contra todas las recomendaciones de las escuelas de no hacerlo, contra el gobernador de Texas, uno de los estados más poblados, en donde la pandemia sigue disparada. Estamos hablando en cifras a esta altura de 145.000 muertos y 4 millones de contagiados. Entonces, creer que en un giro de 180 grados de la noche a la mañana aparezca el presidente como preocupado por el tema de la pandemia, le va a costar bastante convencer a la gente que lo conoce a esta altura demasiado, Tatiana. Va a tocarles buscar otra estrategia para convencerlos, para que la gente crea que realmente es sincero ese mensaje que se envía, incluso de manera simbólica a través del Twitter por parte del presidente, pero es que le queda muy poco tiempo, solo 100 días de cara a las presidenciales. Jorge, gracias como siempre, muy buenas noches. Buenas noches a ti también. Vamos con el análisis. Nos acompaña Ramón Grossfogel, él es profesor puertorriqueño en la Universidad de California en Berkeley, nos acompaña de San Francisco, allí en Estados Unidos. Profesor, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, Tatiana, muchas gracias. Gracias a usted. Decíamos que son una serie de componentes que conforman una fórmula explosiva en Estados Unidos en este momento y obvio todo marcado por las elecciones presidenciales. Sobre lo primero que quiero preguntarle es esta situación social. No es la misma de hace 2 meses, no es en todo el país, pero hay ciudades donde se mantiene de manera permanente como Portland. La víspera veíamos cómo el presidente de Estados Unidos anunciaba que enviaba el ejército, pero esto ha sido, parece que más fuego para la candela. Sí, el presidente de Estados Unidos desde un primer momento se pronunció en contra de estas movilizaciones contra las políticas racistas del Estado. Sin embargo, cuando los supremacistas blancos salieron por órdenes de Trump a través de un Twitter a rodear el Parlamento de Michigan con armas, él por el tweet decía que era gente decente, gente honesta, que solamente estaban disgustados con la gobernadora. ¿Por qué? Porque él quería forzar que se abriera el estado de Michigan ante la pandemia. Él quería abrir la economía. Entonces movilizó a los supremacistas blancos desde la Casa Blanca. Él es el líder del movimiento supremacista blanco de los Estados Unidos. Él es el que da las órdenes. Y mientras él mandaba a estos supremacistas blancos armados a tomar a rodear el Parlamento de Michigan, al mismo tiempo los activistas contra el racismo, contra la brutalidad policíaca, los llamaba basura, estiércol, escombros, etcétera, con insultos. Y él dijo que si los gobernadores de los estados no reprimían a estos movimientos antirracistas, que él mismo se iba a encargar de movilizar a las tropas del gobierno federal americano para ir a reprimir estas marchas en los estados. Y eso es lo que ha estado haciendo. Y el caso de Oregón es un caso, un buen ejemplo de lo que él prometió hacer. Y esto es totalmente ilegal porque en los Estados Unidos es una federación de estados, y esta decisión de Trump unilateral es una violación a los derechos soberanos del estado de Oregón. No se supone que así unilateralmente el presidente de Estados Unidos puede intervenir de esa manera en el estado de Oregón, y eso es lo que ha estado haciendo. Lo que ha hecho esto es añadirle leña al fuego, porque sí, esto ha demostrado profesor nuevamente... Grossfogel, y además, sí, permítame, le pregunto, pareciese también algo muy en línea en términos de candidatura presidencial, porque también envía al ejército a las ciudades donde hay alcaldías o gobernaciones demócratas. Por supuesto, es una manera de él hacer un relato de que los gobiernos demócratas no están haciendo su labor y que él ha tenido que hacer la movilización desde el gobierno federal para parar estas movilizaciones. En otras palabras, él, por un lado, él es responsable de la pandemia en que estamos metidos. Por un lado, él es responsable también de haber forzado, movilizando a los supremacistas blancos, a abrir la economía en un momento donde todavía el país no estaba preparado para abrir la economía ante la pandemia. Ahora tenemos números récords
del mundo en muertos, mientras por otro lado él está reprimiendo fuertemente a los movimientos antirracistas que se han movilizado usando como pretexto el tema de que los gobernadores, los alcaldes demócratas no están haciendo su trabajo. Esto es pura politiquería del presidente de Estados Unidos, buscando cómo de alguna manera recuperar el electorado perdido. Tiene un electorado muy perdido. Ahora, Tatiana, llamo la atención a algo que hay que mirar con cuidado. Los republicanos se han robado las elecciones ya no una, sino varias veces. ¿Cómo? A través de mecanismos de exclusión del electorado. Hay mecanismos que usan continuamente precisamente para excluir los votos de muchas poblaciones que se sabe que votan demócrata. Por ejemplo, votos de latinos o votos de afroamericanos son totalmente excluidos a través de mecanismos administrativos, a través de generar procesos que hacen difícil la identificación del votante o que hacen difícil el poder ir a votar, cerrando los colegios electorales cerca de las casas y cosas por el estilo, que hacen que miles y miles de latinos y afroamericanos al final no puedan ejercer su derecho ciudadano a votar. Eso hace que inflen de manera desproporcionada los votos a favor de los republicanos, como pasó, por ejemplo, en las últimas elecciones. Pero esto no es la primera vez. En 2016 con Trump, en Ohio, en los estados claves donde él ganó las elecciones, él ganó por unos pocos miles de votos, que eran exactamente los números de votos que fueron excluidos en las urnas de poblaciones latinas y afroamericanas, que eran votos demócratas asegurados. Lo mismo ha pasado con la reelección, por ejemplo, la elección de Bush hijo en el año 2000, la reelección de Bush en el 2004. Es decir, hay una serie de mecanismos institucionales por el cual, si bien Trump en las encuestas se ve perdido, yo estaría en alerta y con atención, porque los mecanismos del Partido Republicano son muy sofisticados a la hora de robar votos. Tienen una serie de mecanismos para hacer fraude. Electrónicos. Sí, para hacer fraude para electoral. Hacer fraude electoral. Profesor Dosogel, critican. Sí, pero está la alerta y la preocupación que debe existir, sobre todo de aquellos que están avanzando dentro de los procesos electorales, convocando a la conciencia para que la gente vaya y vote dentro de 6 semanas, cuando comienza el voto por correo, y luego, bueno, el día de las elecciones en noviembre. Pero ¿qué hacer para que una situación de esta realmente pueda revertirse y que gane, bueno, el que tenga que ganar? En este caso, si es fiel a las encuestas, pues que gane Joe Biden. El asunto es qué hacer y cómo lidiar con una situación de esas. Sí, aunque Joe Biden no es una alternativa realmente, vamos a poner así, positiva, de todas maneras es el menos malo, si lo quieres poner en esos términos, comparado con Trump. Pero de todas maneras, ahora mismo hay una serie de mecanismos de fiscalización que se están movilizando a través de todo el país para tratar precisamente de evitar una situación como la que se dio la última vez. Fíjense que Estados Unidos moraliza con Venezuela, y Venezuela tiene uno de los sistemas más transparentes del mundo en términos de conteo electoral, mientras que Estados Unidos lo que tiene es una cosa que, bueno, bastante poco creíble, porque tiene desde mecanismos electrónicos hasta mecanismos por tarjeta, o sea, hay un caos en el sistema que los republicanos siempre aprovechan para impedir los votos de poblaciones que se sabe que votan demócratas. Y eso es un mecanismo que hay que estar vigilando. Ahora mismo hay grupos que se han movilizado a través de todo el país precisamente para fiscalizar esto. Pero recordemos que en muchos estados los gobernadores republicanos están en el poder y tienen mecanismos de poder manipular estas cosas de una manera bastante, vamos a poner así, oculta para el público en general. Por tanto, hay que prestarle atención a esto, aunque todo parece indicar que Trump la tiene perdida de cara a las próximas elecciones. Acordémonos de algo. En Estados Unidos el voto no es quién gana las elecciones por mayoría.
fíjense que en las últimas elecciones Trump perdió las elecciones, pero ¿por qué fue que ganó? Porque hay un mecanismo que viene desde la época del siglo XIX de los estados del sur de Estados Unidos y de otras partes que eran los estados esclavistas, que tenían un sistema de conteo por colegios electorales y no por mayoría de votos. Eso hacía que pudieran ganar las elecciones una y otra vez, aunque no tuvieran la mayoría de los votos, creando mecanismos de división de distritos, donde dividen los votos de tal manera que el colegio electoral gana quien ellos quieren que ganen. Entonces, aunque pierdas la mayoría en el voto absoluto, puedes ganar las elecciones, como pasó con Trump en las elecciones pasadas. Sí, muy democrático, un sistema muy democrático, como dicen ellos que defienden la democracia y la protegen en el mundo. Claro. Un sistema muy democrático, y por eso, como les funciona también, es que nos lo reforman. Ahora, dos preguntas en una. Hace algún tiempo, profesor, yo lo entrevisté a usted y decía, recuerdo sus palabras, que la única manera de cambiar todo esto dentro de Estados Unidos, esta vieja clase política bipartidista, que al final de cuentas es lo mismo, aunque como usted bien recuerda, Joe Biden es el menos malo de esta contienda, tiene que ser desde las bases. Este momento es probablemente un punto crucial desde las bases, desde este estallido social, producto del asesinato de George Floyd. ¿Cree usted que hay semilla para eso? Sí, yo creo que, vamos a ver, en este momento hay un potencial. Yo quiero ser comedido en cómo digo esto, porque realmente el problema de Estados Unidos es el problema de la ideología racista. Esa ideología divide a la clase trabajadora en dos bandos. En el bando de los trabajadores blancos, que se han beneficiado históricamente de niveles de vida superiores, porque el Estado imperialista siempre los ha tratado con privilegios y las empresas transnacionales siempre les han dado mejores condiciones de trabajo y mejores salarios, frente a otra parte de la población que son los no blancos, entre comillas. Entonces, eso hace que la posibilidad de unidad de un movimiento de trabajadores en Estados Unidos está bastante difícil. Por otro lado, esa misma ideología racista hace que muchos de estos trabajadores blancos que se ven afectados por las propias políticas del capital financiero y el sistema capitalista y el neoliberalismo, pues con el racismo, pues se tragan el cuento de que ellos están perdiendo sus trabajos o que su nivel de vida ha descendido porque hay un migrante que le ha quitado el trabajo, o hay poblaciones consideradas racialmente inferiores en su visión racista que les ha quitado el trabajo. Entonces, en lugar de movilizar su descontento contra el sistema capitalista, las élites de Wall Street, las élites del Pentágono, que son las que se están tragando la riqueza de este país, movilizan su descontento contra un trabajador que está en peor situación que ellos. Entonces, es una cosa que a donde lleva eso es al fascismo, porque, y eso lo hemos visto en la historia ya varias veces en el primer mundo. En la Segunda Guerra Mundial, en los años 30 del siglo pasado, vimos algo parecido. En lugar de canalizar el descontento hacia su verdadero enemigo, canalicen el descontento hacia trabajadores migrantes o trabajadores no blancos. Y eso es algo muy fuerte en este país que hace muy difícil la posibilidad de un movimiento, vamos a ponerlo así, a escala nacional de los Estados Unidos, un movimiento de la clase trabajadora multinacional estadounidense unido frente a un poder que los oprime y los explota. Lamentablemente, esa división hace que la posibilidad de un movimiento que logre cambiar radicalmente las relaciones de dominación del imperio, bueno, ahora mismo tomará tiempo. No creo que eso esté en la inmediatez del momento, aunque tenemos movimientos sociales como el movimiento antirracista en las calles, movilizado en muchas ciudades, pero sin el poder de hacer un cambio radical del país. Ese es el gran dilema que enfrenta Estados Unidos, y el racismo viene a ser como ese elemento ideológico de confusión que hace que se haga imposible, al menos por el momento,
un movimiento nacional de transformación social radical. Sí, ahí lo entiendo con toda la explicación que nos ha dado perfectamente, con tal claridad, profesor. Hay un movimiento social, pero aún queda tiempo, quedará trayecto para verlo consolidado tal vez en una fuerza política que pueda realmente disputar un poder, que es el poder nada más y nada menos de republicanos y demócratas. Profesor, muchísimas gracias como siempre. Un placer, buenas noches. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hasta luego. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina. Las evidencias judiciales ubican el caso de Facundo Castro como una desaparición forzada. Las hipótesis conducen a la policía de la provincia de Buenos Aires. En exigencia de verdad y justicia habla este martes el presidente Alberto Fernández, mientras que organizaciones de derechos humanos señalan que es un imperativo, como con el caso de Santiago Maldonado. Hechos que revisamos y analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Argentina, la desaparición forzada del joven Facundo Astudillo Castro profundiza las heridas de casos similares, donde los indicios apuntan hacia la policía bonaerense, pero las acciones judiciales por la verdad no llegan. El presidente Alberto Fernández asegura que será inflexible con la violencia institucional. Eso lo dijo este martes en la mañana. El joven Facundo Astudillo, de 22 años, cumple más de 80 días desaparecido. La investigación está en manos de la Justicia Federal, bajo la figura de desaparición forzada, y se intenta determinar o descartar si estuvo a cargo de la policía bonaerense, como apuntan los hechos. El presidente Alberto Fernández se pronunció sobre el caso. Y obviamente nosotros con esto tenemos que ser muy severos, tenemos que ser inflexibles, tenemos que ser muy duros. No es posible que en plena democracia y en un Estado de Derecho la violencia institucional se instale entre nosotros. Eso definitivamente no es una buena idea, no nos hace vivir bien, no nos pone felices, y todo eso me parece que debe obligarnos a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Eso lo creo francamente. Y me parece que tenemos que buscar el modo de garantizar que la investigación se haga como corresponde. Esta semana la madre de Facundo, Cristina Castro, solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, cambiar al fiscal y a los agentes policiales a cargo de la investigación porque asegura no están haciendo nada, al punto de que el abogado de la familia ha recibido amenazas de muerte. El pasado 30 de abril fue la última vez que Facundo Astudillo estuvo en contacto con su madre y amigos cuando salió de su casa en la localidad Pedro Luro, de la provincia de Buenos Aires, para dirigirse a la ciudad de Bahía Blanca. Yo le pregunté, ¿dónde estás? Sí, le pregunté, ¿dónde estás? Y en el medio lo iba retando, Facundo no me decía nada. A lo último me dijo, mamá, no me vas a volver a ver más. Y se sintió un ruido raro, un ruido extraño, como si él hubiera dado el teléfono contra algo, se le hubiera caído. Hoy en este momento estoy pensando muy seriamente si no se lo arrebataron. El joven habría sido detenido en sus 2 ocasiones por la policía bonaerense durante su trayecto, presuntamente por incumplir la cuarentena social. Lo que ocurrió ese día aún resulta un misterio, entre declaraciones cruzadas de los funcionarios involucrados. Según la querella, la segunda vez que fue interceptado por efectivos lo introdujeron en una patrulla y desde ese momento nada más se supo de él. En 2 de los vehículos de la policía bonaerense, investigados en el marco del caso, se hallaron posibles manchas de sangre. Llegamos hasta donde esta chica oficial, Xiomara Flores, dice haber dejado a mi hijo a la entrada de Teniente Rigone. Para desgracia nuestra y suerte de ellos, las cámaras de la entrada no andan, no funcionan. Sí. Se acerca otro oficial, el señor Sosa, seguido con el oficial Berrido. El oficial Sosa me manifiesta que él volvió a parar a mi hijo. O sea, estamos hablando de la fase 1 de la cuarentena.
donde estaba más crudo todavía el hecho de quedarte en casa. Y lo paran 2 veces y todos lo dejan seguir, y un oficial lo lleva hasta el lugar. Ya todo eso era raro. Cuando este señor me dice de memoria la dirección donde iba mi hijo, digo yo, no, ni yo que soy la mamá, no tengo la sensación, yo tengo la certeza de que a mi hijo ahí le hicieron algo. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas las abuelas de Plaza de Mayo, exigen se haga justicia sobre este caso y se extermine la violencia policial como una práctica de Estado, secuelas del gobierno de Cambiemos. Hoy exigimos su aparición con vida y denunciamos el rol de la bonaerense, pero sabemos que no es solo la bonaerense, que es el conjunto del aparato represivo del Estado, que como decimos siempre, no es un policía, es toda la institución. El caso de Astudillo recuerda la desaparición y asesinato del joven artesano Santiago Maldonado y el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, ambos casos en los que el accionar del Estado está en tela de juicio, ocurridos durante el gobierno de Mauricio Macri. Asuntos particularmente dolorosos para una sociedad que aún busca justicia por los crímenes y desapariciones de la dictadura. Vamos a sumar información con nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota. Juan, muy buenas noches. La pregunta aquí, además necesaria para que nos ayudes a sumar más información para pasar al análisis, es ¿por qué esa petición del cambio de fiscal? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tal, Tatiana? Muy buenas noches. Creo que buena parte de la respuesta está en el informe que acabamos de escuchar, que tiene que ver con las sospechas que tiene la familia, la madre, concretamente Cristina, sobre el accionar del fiscal federal que está a cargo en esta etapa de la investigación, porque antes hubo otra etapa de la investigación que estuvo en manos de la justicia ordinaria, digamos en la justicia provincial. Cuando el tema comenzó a ser tratado como una desaparición forzada de personas, que es la carátula donde cuando se sospecha que hubo fuerzas de seguridad involucradas en un hecho como es de estas características, allí empieza a actuar la Fiscalía Federal. En este caso el nombre es Ulpiano Martínez, el fiscal federal, que la madre Cristina de Facundo ha pedido que sea separado del caso, justamente porque enumera una serie de hechos, seguramente ustedes van a hablar con el abogado de la familia en un ratito nada más, que dan cuenta, según la madre, de que el fiscal estuvo de alguna manera en sintonía o en línea con el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la cual se sospecha. Justamente hay involucrados, como lo decía Cristina en la nota que acabamos de ver, policías en lo que tiene que ver con las últimas apariciones de Facundo, en la detención primero a 29 kilómetros de su domicilio, la primera, donde se ve la foto en un patrullero, posteriormente se habla de una mujer policía que lo lleva, lo traslada, y lo llamativo es que, como bien señalaba Cristina, en medio de la primera etapa, la más dura de la cuarentena, en vez de hacerlo volver a su hogar, todos los testimonios supuestamente de los policías que estuvieron involucrados en este tema, lo han llevado para la zona de Bahía Blanca, en vez de hacerlo volver hacia su hogar. Y esto también, por supuesto, llama la atención. Entonces, en este accionar, y respondiendo a tu pregunta, lo que está en sospecha es si el fiscal, no actúa en línea con los lineamientos de la policía de la provincia de Buenos Aires, ahora ya separada de la investigación, porque esto está en manos de las fuerzas federales, Tatiana. Sí, y brevemente para despedirte, ¿alguna reacción, réplicas, especialmente de organismos de derechos humanos quienes llevan y el seguimiento a este tipo de casos, a las declaraciones de esta mañana del presidente Fernández? No, en general se ha visto con buenos ojos las declaraciones del presidente, que ya había hablado el fin de semana al diario Página 12 y había adelantado que está trabajando con Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, en un proyecto de ley contra la violencia institucional. Pero lo cierto es que se suceden, Tatiana, casos que van acumulándose en los últimos tiempos. También en la época de cuarentena se han denunciado varios casos
de supuestas desapariciones forzosas de personas, y esto enciende la alarma del gobierno, que presurosamente sale a decir que va a apoyar todas las investigaciones que se hagan para saber sobre el paradero de Facundo, pero también para frenar estos accionarios represivos de las fuerzas de seguridad, con cuestionamientos serios que ya viene acumulando desde hace años, principalmente la policía de la provincia de Buenos Aires, Tatiana. Esto lo hemos escuchado ya precisamente de tiempo atrás. Juan Carlos, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Vamos con el análisis. Nos acompaña precisamente, como decía Juan Carlos, Leandro Aparicio, abogado de Cristina Castro, mamá de Facundo, este joven desaparecido desde el pasado mes de abril, con nosotros desde Bahía Blanca, Argentina. Abogado, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un gusto. Muchísimas gracias. En este punto de la investigación, el presidente, hay varias hipótesis, tendrá la justicia que avanzar en ese sentido, pero ante el nivel de preocupación, ¿qué fuerza o qué presión imprime las declaraciones del presidente Alberto Fernández hoy? En la realidad y en la práctica, para nosotros ninguna. Estamos en el medio de una tarea de investigación. De hecho, mañana van a ir a una comisaría con un perito que ha venido gratis, que se llama Marcos Herrero, que tiene unos perros que son reconocidos, que han participado en la búsqueda de Santiago Maldonado, y estamos esperando eso por un lado, pero por otro lado, con el devenir de los días, hemos acreditado, no queda ningún tipo de dudas para la querella, que fue la policía de la provincia de Buenos Aires quien desapareció a Facundo Astudillo Castro, y también tenemos muy claro que se ejecutó un plan de encubrimiento en el cual ya hemos advertido que tiene 5 etapas. La primera, el día que lo desaparecen; la segunda, a principios de junio, cuando van a hacer la denuncia a los amigos primero y la mamá después; la tercera, el día 19 de junio, cuando Cristina va con Luciano Peretto, el otro abogado, a hacer el rastrillaje en el pueblo donde supuestamente ella ve que, o sabía o creía que era el último lugar donde estaba, y en ese momento es impedida por 5 patrulleros que bloquean el ingreso, por un comisario que le dice: usted acá no tiene nada que hacer, y por otra persona que casualmente es policía, casualmente era hermana de la primera policía que lo había detenido a las 10 de la mañana, y que dice que lo llevó hasta un pueblo que se llama Origone, a 25 kilómetros. Y ahí es la tercera parte de esta ejecución de este plan, que se complementa con otras falsas declaraciones de policías de Bahía Blanca, la otra ciudad, que dicen que lo vieron, y que en el día de ayer, cuando prestaron declaración nuevamente y nosotros los pudimos advertir, el fiscal Heim de la Procubín de Delitos Complejos le dijo: señor, usted no puede seguir declarando porque está incurriendo en falso testimonio. La cuarta parte de este plan de encubrimiento es cuando el señor ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, viene a Bahía Blanca, y toda la policía de Bahía Blanca trata de poner de la manera que sea que Facundo Astudillo llegó a Bahía Blanca, cosa que no es cierto. La quinta parte de este plan de encubrimiento se ejecuta la semana pasada, cuando antes de que los 3 testigos que van a declarar en la Justicia Federal, que ya antes habían llamado a la comisaría de ese lugar, que habían dicho lo que les voy a contar, le dijeron: no, quédate tranquilo que Facundo está en Bahía Blanca y lo vieron muchos testigos. ¿Qué dicen estas personas? Que a Facundo lo subieron entre 3:30 y 4 de la tarde en un móvil policial. Entonces, para nosotros, para la querella, está plenamente acreditado que Facundo está desaparecido, y que el responsable de la desaparición de Facundo es la provincia de Buenos Aires en la policía, ¿no? Y el señor presidente de la Nación, está muy bien que él diga lo que dice. Entiendo que él también es responsable, porque él firmó un decreto, el 297 del 2020, en el cual, en el contexto de pandemia, porque esta es una desaparición en contexto de pandemia, o sea, el chico iba sin permiso, y la policía lo que tenía que haber hecho es interceptarlo y llevarlo a su domicilio y ponerlo en detención domiciliaria, y no lo hizo. Y lo que queremos resaltar acá es que exigimos la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, pero también exigimos la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, porque él ahora está avalando la teoría de la impunidad de la policía y tratando de buscar hipótesis que no están en la causa, con el fin de proteger a la policía.
Sí, con todo esto entendemos las razones que los llevan a ustedes, con esa explicación que usted nos ha dado, abogado, a pedir el cambio de fiscal. Planteemos la hipótesis, hacen un cambio de fiscal, pero ¿qué garantiza que otro fiscal no haga exactamente lo mismo? Cuando bien recordamos que vienen de un sistema judicial, y estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, muy denunciado por todo este tipo de casos en los años del macrismo en contra, por ejemplo, de la actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández. Este fiscal que está ahora en la causa ha sido denunciado por distintos organismos de derechos humanos, ha sido denunciado por su amistad con genocidas, ha sido denunciado por su amistad con Vicente Mazot, el dueño del diario La Nueva Provincia. Acá en Bahía Blanca hubo una represión muy fuerte en la época de la dictadura y obviamente que nosotros lo que hemos pedido en el día de hoy es su apartamento de la causa del señor fiscal, porque lo denunciamos como que él quiere exculpar y salvar a la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso nosotros lo hemos denunciado jurídicamente y estamos esperando los resultados de esto. Lo que queremos decir en este contexto que nosotros hoy, en el día de la fecha, tenemos ya individualizados a 9 policías que han intervenido tanto en la desaparición como en el encubrimiento de Facundo Astudillo Castro, y entendemos que con el devenir de los días la cadena de responsabilidad va a ser mayor. Sí, algunos de esos policías han sido apartados, dicen medios locales. ¿Usted podría confirmar eso, abogado? ¿Algunos de esos policías que están presuntamente involucrados? Ninguno está apartado de su cargo, y también quiero decir que a mi colega y amigo Luciano Pereto, que está en Pedro Luro, el pueblito donde era Facundo, está siendo hace una hora vigilado por un policía de civil de la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo responsabilizo al gobernador Alex Kicillof de lo que le pueda pasar a Luciano, de lo que le pueda pasar a la gente, y le exijo la renuncia del señor ministro de Seguridad Berni, porque él es funcional a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa con la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay alguna diferencia? Los hemos escuchado en otras oportunidades con policías en otras provincias. ¿Qué es lo que pasa con esa policía? Recuerdo rápidamente, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, Estela de Carlotto y Nora Cortiñas, que todo esto es muy grave porque son coletazos de una vieja época que todavía existe en nuestro país. Uno se pregunta si parte de esa vieja época es aún el ejemplo en cómo actúa la provincia de Buenos Aires la policía. Sí, no solamente la provincia de Buenos Aires, la policía en general de todas las provincias es desaparecedora, el Estado es desaparecedor, pero no solo a través de la policía, a través de muchos fiscales como el fiscal Ulpiano Martínez, a través de muchos jueces, a través de muchos políticos como la ex ministra de Seguridad Bullrich, responsable de la desaparición de Santiago Maldonado y quien estaba llamando insistentemente a Cristina para ayudarla en no sé qué. Entonces es un contexto muy complejo y obviamente que las prácticas de la dictadura no han sido erradicadas y necesitamos un cambio integral. Si el señor presidente está interesado, entiendo que más que declamar hay que ejercer un cambio profundo, y para eso no puede estar el ministro de Seguridad Sergio Berni, que demuestra una ideología muy de derecha, fascista casi. Entonces hay una incongruencia entre lo que dice por un lado el señor presidente, a quien confiamos y esperamos que él haga los cambios que impulsa, y tener en el lugar de ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a un señor como Berni, que avala la mano dura, que protege a la policía, y entonces entendemos que hay una especie de contradicción y queremos un poco más de claridad en el mensaje. Sí, dice usted, abogado, que la exministra de Seguridad, ahora la principal referente de Cambiemos, llamó a la mamá de Facundo para ofrecerle ayuda. Es así, la mamá de Facundo, Cristina, había participado en una marcha y acá hace mucho frío, llovió mucho, tenía la voz muy tomada, y me dice que la llamaba y que ella no le podía contestar y me pidió un consejo. Así que de ahí en más, ella no habló más. Yo le puedo decir lo que yo le aconsejé, pero ya corre por mi cuenta y yo soy un personaje secundario acá, no tengo más que comunicar lo que pasó. Pero sí, realmente la llamó durante
insistentes veces. Sobre todo llama la atención porque usted bien recuerda, con esto lo despido, abogado, que ella fue central en todo el bloqueo para obstaculizar, valga la redundancia, las investigaciones sobre Santiago Maldonado. Así que también eso, por eso es importante eso que usted nos refería. Y para despedirlo entonces aquí, con respecto a este caso de Facundo, como el de Santiago Maldonado, lo que se exige aún es verdad y justicia. ¿Qué hacer para lograr esto? Entender que no puede haber desaparecido de primera y desaparecido de segunda, entender que no puede ser usadas las desapariciones para un fin político muy egoísta y perverso como el que pretendía la exministro Bullrich, y exigir la aparición con vida no solamente de Facundo Astudillo, sino de otros desaparecidos como Daniel Solano, como tantos desaparecidos en democracia, que hay muchos, y que están desaparecidos por un sistema que no se termina de adaptar por más de declamaciones y buenas intenciones. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una reforma estructural, y no solamente tiene que cambiar los métodos de la policía, sino también de la justicia y de la política. Muchísimas gracias, abogado, por estas reflexiones. Buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en noticia, Irán e Irak. En un inesperado encuentro, el primer ministro de Irak y el presidente de Irán hablaron de estabilidad regional ante la alarma de la Casa Blanca. La reunión se da un día después que ambas naciones anunciaran una denuncia conjunta contra Estados Unidos por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani y el general iraquí Abu Mahdi al-Bumandiz el pasado mes de enero, 20 de enero para ser exactos. Hechos que analizamos al volver en El Noticia. Noticia, Irán e Irak. La reunión de este martes entre los presidentes de ambas naciones ya es considerada histórica, donde se reiteró el compromiso de seguir cooperando para las relaciones bilaterales, para que se fortalezcan y para enfrentar desafíos conjuntos, entre ellos las agresiones y sanciones permanentes de Estados Unidos. El primer ministro iraquí, Mustafa al-Qasemi, se reunió el martes con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, en Teherán, en su primer viaje de 2 días fuera de sus fronteras, desde que asumió el cargo a principios de mayo. Durante el encuentro, abordaron temas como la expansión de los lazos comerciales, la lucha contra el nuevo coronavirus y los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional. La visita también incluyó un encuentro con el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien afirmó que Estados Unidos es el verdadero enemigo de los iraquíes. Irak es uno de los principales destinos de Irán para las exportaciones no petroleras, pero el comercio se ha estancado, ya que la pandemia de COVID-19 forzó el cierre temporal de las fronteras. El primer ministro iraquí, Mustafa al-Qasemi, expresó que Bagdad y el resto del Medio Oriente está interesado en la estabilidad y fortaleza de su vecino Irán ante la crisis de la pandemia por coronavirus, la caída de la economía, al igual que las agresiones dirigidas desde Estados Unidos. El objetivo de este viaje es fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países, en particular en estas condiciones que enfrentamos, desafíos comunes como la COVID-19 y la caída del precio del petróleo. Yo enfatizo ante nuestros hermanos iraníes que el pueblo iraquí quiere mantener unas profundas relaciones. Rouhani elogió la lucha antiterrorista de Irán e Irak y a los héroes de ambos países que enfrentan los peligros del autodenominado Estado Islámico. En los asuntos debatidos hoy, Irán ha reiterado que, al igual que en años anteriores, que nos hemos quedado junto al pueblo, el gobierno y el ejército de Irak frente al grupo Daesh
estamos listos para mantenernos al lado del pueblo iraquí, esforzarnos juntos para garantizar la seguridad y la estabilidad del país y de la región. Por su parte, el premier iraquí agradeció el apoyo de la República Islámica en la lucha contra ese grupo terrorista, haciendo énfasis en que Irán fue uno de los primeros países en ofrecer su ayuda a Bagdad en la lucha contra este flagelo. Después, en el encuentro con el ayatolá Seyed Ali Jamenei, este aseguró al premier iraquí que el país persa nunca ha tenido ni tendrá intención alguna de interferir en los asuntos internos de Irak. Además de que siempre ha abogado por un Irak digno, independiente, que mantenga su integridad territorial, su unidad y una coherencia interna. En respuesta, el premier iraquí resaltó que ambas naciones mantienen unas relaciones que son profundas, duraderas, históricas, culturales y religiosas, y agradeció al líder iraní sus sabios consejos. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Bassem Tajeldine, él es analista internacional, experto en temas de Oriente Medio, nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. Bassem, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Esta reunión inesperada resultó bastante fructífera porque no solamente hablaron de la estabilidad regional, sino también de asuntos bilaterales, de qué hacer con Estados Unidos tanto en Irak como en Irán y evidentemente alerta a Estados Unidos. Pero de fondo está un asunto que también es crucial para todo Oriente Medio, que es Israel. Sin embargo, sobre Israel específicamente no hay declaraciones. Quiero conocer tu visión acerca de ello. ¿Cómo estás? Gracias por este espacio. Mira, es importante conocer de que estos dos países poseen unos lazos históricos inquebrantables. Aunque en un momento de la historia Estados Unidos logró imponerse y romper esos vínculos históricos, inclusive enfrentar una larga guerra de 8 años de desgaste a Irán e Irak en los años 79-80, cuando triunfa la Revolución Islámica. Irán logró consolidar su revolución, fortalecerse y mantuvo, pese a todas las dificultades, lazos y vínculos con ese pueblo. Vínculos diplomáticos, inclusive a otros niveles, claro está, pero logró mantenerlo. Y después de la caída del gobierno de Saddam Hussein, por la intervención yanqui, un gobierno, por cierto, que fue asusado para entrar en guerra contra Irán y, bueno, ser esta la primera parte de la destrucción y caotización del Medio Oriente y especialmente de la destrucción de Irak. Irán, después de la caída de Saddam Hussein, logró nuevamente estrechar los vínculos sociales, culturales, diplomáticos con los nuevos gobiernos que sucedieron. Pese a la negativa de Estados Unidos, eso fue inquebrantable. Y luego de la aparición de Al-Qaeda y el Daesh, el mal llamado Estado Islámico, gracias a Irán se puede decir que Irak logra derrotar a estos grupos terroristas que fueron financiados, fueron armados por los Estados Unidos. Pero ¿quién ha estado detrás de todo esto? Naturalmente, lo dije, y el mundo lo conoce. Hasta la propia Hillary Clinton lo ha reconocido. Estados Unidos ha estado detrás de esto, de la caotización, de la destrucción del Medio Oriente completo, no solamente de Siria y de Palestina y de Líbano, sino de Irak, de Irán, de todos los que hoy se han acercado y han creado lo que se denomina el eje de la resistencia que lidera Irán, pero lidera por reconocimiento de esos pueblos, no por imposición. Es un liderazgo positivo, es una influencia positiva que ejerce Irán y es un apoyo que se ha expresado inclusive con derramamiento de sangre del heroico pueblo iraní y especialmente mártires tan indestructibles, podríamos decirlo así, como Qasem Soleimani, derramaron su sangre allá en Irak, luchando precisamente contra estos demonios que financió Estados Unidos. Precisamente, Bassem, a propósito de Qasem Soleimani,
también en este mismo escenario de relaciones bilaterales, la víspera, altos mandos de ambas naciones de Irán e Irak dicen que van a hacer una demanda conjunta por el asesinato de Qasem Soleimani y también por el asesinato de un general iraquí que fueron asesinados el mismo día, al mismo momento, después de ese mismo ataque con drones. Pero esto también sucede la víspera, hoy se reúnen los jefes de gobierno. Indica entonces que algo está cambiando, en particular qué pasa con Irak. Sí, lo habíamos visto durante tantos años, bueno, claro, subordinado a los designios de la Casa Blanca. Sin duda ha cambiado completamente. No ha servido en absolutamente para nada la presencia militar de Estados Unidos en Irak. La creación de bases militares que ha confinado inclusive a las tropas estadounidenses a esas bases militares porque se encuentran en peligro, y después del asesinato, del brutal acto terrorista que acabó con la vida de Qasem Soleimani, un alto dirigente iraní, invitado, por cierto, para reunirse con los funcionarios iraquíes, invitado por el gobierno iraquí, aprovecha Estados Unidos a petición, sabemos ya, de Israel. Tú dijiste al principio que no se había nombrado, pero es que se supone, Israel, el lobby sionista, es quien domina y ejecuta la política exterior de Estados Unidos, especialmente la de esta administración. Está sobreentendido que Israel es el enemigo común de todos los pueblos del Medio Oriente y que domina. Teóricos influyentes estadounidenses han criticado esa posición dominante de Israel sobre Estados Unidos en el Medio Oriente, que inclusive perjudica los intereses de Estados Unidos y vaya, lo ha llevado a esta situación precisamente, donde ni siquiera sus bases militares han podido aminorar, destruir la resistencia, la capacidad de la resistencia que cada día se incrementa. Y sin duda eso es un gran problema para el pueblo iraquí, que lo ha reconocido el premier iraquí en Irán. Es un gran problema, pero no solamente para Irak ni para Irán, es para todos los pueblos del Medio Oriente, porque el creador de estos grupos terroristas, el creador de este modelo del caos, es Estados Unidos e Israel, y por tanto esa política del caos ha terminado en un fracaso rotundo que lejos de apartar o aislar a Irán, destruir a Irak y a Siria, lo que ha hecho es unirlos y crear un frente común antiimperialista contra estos demonios y sus vasallos terroristas que están todavía, pese a todo el desastre que han creado, y están allí presentes, siguen siendo financiados, están refugiados inclusive dentro de las bases militares estadounidenses, siguen siendo entrenados y armados por esta misma presencia militar estadounidense. Por tanto, esto lo reconoce el gobierno iraquí, y esto lo ha denunciado Irán, por cierto, y tanto así que hasta el propio Donald Trump ha reconocido que la presencia militar en Irak de Estados Unidos ha sido un desastre, que no ha tenido el rédito económico, no solamente político o geopolítico ha sido un desastre, incluso económico, porque si no ha podido sacar el petróleo iraquí, si no ha podido apoderarse del petróleo iraquí, entonces dijo Donald Trump, ¿para qué ha valido su presencia militar? Quizás el criterio mercantil domina en esta administración más que el criterio geopolítico que ha dominado en las administraciones demócratas. Pero sin duda, incluso en este criterio, o bajo este criterio, bajo este razonamiento político de esta actual administración, también se reconoce un fracaso por ello. Eso es tan claro, todos los líderes políticos de la región, y lo que hoy vemos no es más que la conformación, la consolidación de un frente común antiimperialista, antisionista, que va a acabar, sin duda, más temprano que tarde, con la presencia militar estadounidense en toda esa región. Y es allí, bueno, dime, Tatiana. Muy interesante ver que esto se va conformando, de allí también la importancia geopolítica de esta reunión. Muchísimas gracias, Bassem, como siempre, un placer, buenas noches. A ti, Tatiana, un abrazo. Un abrazo. Buenas noches a ustedes. Gracias por acompañarnos. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.